Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestras meditaciones sobre la oración, siguiendo las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, y concretamente ya nos encontramos en el número 2713 y siguientes, que nos hablan de la oración como combate, y nos dice que la oración es gracia, la oración es alianza y también mirada. Y recordábamos la meditación pasada aquello que decía San Juan de la Cruz, que la contemplación es amor silencioso. Y en este sentido podemos decir que este silencio es insoportable para el hombre exterior. Por eso no podrá percibir que el Padre quiere dar a conocer al Señor, a Jesús, a vos, Señor, Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Por eso la contemplación nos une a la oración y nos une concretamente también a la oración del Señor, a tu oración, Jesús. Nos une en la medida en que también nosotros nos unimos a tu misterio, el misterio celebrado por la Iglesia en la Eucaristía. La contemplación es fuente de vida para la multitud cuando vive la noche de la fe, la noche pascual de la resurrección que pasó antes por la agonía y el sepulcro. El Catecismo no deja de recordarnos algo tan importante como que la oración es un don, que es una respuesta nuestra y que además siempre supone esfuerzo, siempre supone esfuerzo. La oración es combate del Catecismo. ¿Y combate contra quién? Bueno, combate contra nosotros mismos, combate contra el tentador, que justamente lo que pretende es separarnos del Señor. Y en ese sentido, en este combate, tenemos toda la gracia de Dios, evidentemente, ¿no? Toda la ayuda. Y el Señor quiere esa relación, esa cercanía. Y en esa medida, también en la medida en que estemos unidos al Señor, en la medida que hagamos nuestra oración, podemos quedarnos muy contentos porque, como recuerda el Catecismo, se vive como se ora y se ora como se vive, ¿no? Y el que no quiere vivir según la voluntad de Dios no podrá nunca orar en su nombre. Recuerda el Catecismo que la oración no es simple operación psicológica. La oración no es solo concentración y menos una concentración para llegar al vacío, ¿no? Tampoco la oración son meras palabras rituales, ¿no? La oración es un diálogo personal, y esa podemos hablar con la persona del Padre, con la persona del Hijo, con la persona del Espíritu Santo. Podemos acudir a los santos para que intercedan por nosotros. Es oración que siempre es escuchada. Algunos sabemos no hacen oración porque no tienen tiempo, dice el Catecismo. Otros se desalientan porque ignoran que es obra del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Ya la oración de petición, con solo decir Señor, enséñame a rezar, Padre, quiero comunicarme con vos, Dios Espíritu Santo, ilumíname, bueno, ya eso tiene un valor enorme y eso es
hacer oración. Por eso terminemos esta parte con una plegaria diciéndole: Señor, ayúdame a combatir el desaliento ante la sequedad y dame humildad, confianza y perseverancia para vencer los obstáculos que se presentan. Hablemos ahora de las objeciones a la oración, ¿no? También sobre la necesidad de la vigilancia. Estamos en el número 2729 y siguientes, ¿no? Que hace referencia a esas dificultades que siempre aparecen en la oración. Ya dijimos que la oración es combate. Lo tenemos muy experimentado quienes hacemos oración, que es muy fácil distraerse, muy fácil. Pero podemos consolarnos también diciendo que es peor que las distracciones es dejar llevar por el activismo y ya no hacer la oración. Como decía un romano pontífice, me acuerdo si era Pío XII, hablando del rosario, decía: el peor rosario es el no rezado, ¿no? Entonces, la peor oración es la que uno no hace. Por eso, si uno está distraído y pone lucha, bueno, Dios estará muy feliz de nuestra lucha y de nuestra fuerza, aunque a veces, en fin, nos dejemos vencer también por las tentaciones de las distracciones o por los motivos que sean, ¿no? Es difícil a veces seguir el consejo del Señor de estar vigilantes, ¿no? Porque sobrevienen las distracciones, tanto en relación mental como en relación vocal. A veces algunas de las distracciones podemos convertirlas en temas de nuestra oración. Cuando uno hace la oración de diálogo con el Señor y le vienen a la cabeza los problemas, las dificultades propios o de otras personas, bueno, uno puede hacer de eso un rato de oración. Señor, te pido por este problema, por esta dificultad, por esta cuestión, por esta persona. Entonces puede convertir eso que uno tiene, le viene a la cabeza, en oración. Otros temas, quizá convenga dejarlos para, en fin, tratar de volver a llevar el pensamiento sobre algún otro tema específico de la oración, ¿no? En fin, no todas las distracciones, pueden llevarse a la oración. En fin, uno también lo puede hablar con el mismo Señor, ¿no? En estas distracciones podemos también decir lo mismo que se dice sobre la tentación, que lo malo no es la tentación, o lo malo no es la distracción, sino, lo que uno decide cuando percibe que está distraído, cuando percibe una tentación, está como la opción de decir: sigo por el camino del bien y rechazo esto que es una invitación al mal, entonces uno venció la tentación, o uno cayó en la tentación. Y con la distracción es un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno percibe que está distraído, bueno, puede pensar: bueno, esto lo puedo hablar con el Señor, o mejor que tome un libro, el Evangelio, algún texto de la Biblia, los Salmos, en fin, algo que nos ayude a poner así la cabeza, el corazón, los afectos en el diálogo con el Señor. Dice el Catecismo que el combate se decide cuando se elige a quién servir. Entonces ahí, bueno, Señor, yo voy a hacer el esfuerzo por estar un poco más atento en la oración, por dedicarme más a vos, en fin. El teléfono en la oración, por ejemplo. Bueno, a veces uno puede utilizar el teléfono y rezar por esas personas que uno le ha escrito en WhatsApp, o pedir por esos asuntos que salen allí, en fin, puede compartirlo con el Señor, hablar de sus temas. Otras veces quizá no, incluso con el mismo tema, dice: no, esto ahora lo dejamos y vamos a hablar de estos temas con el Señor. En este sentido, pienso que se parece también a la conversación con otras personas, ¿no? Y también cuando hablamos con otras personas, procuramos, atender a esa persona, y no estamos atendiendo el teléfono o mirando otros mensajes, en fin, ¿no? Así que, en fin, la oración, tiempo para el Señor, procurar justamente poner la cabeza en el corazón en temas que al Señor también le interesen, en temas de nuestra vida, temas de la vida de los demás, en fin. Bueno, referente a
la oración también, haciendo referencia a la oración, la Escritura habla de la vigilancia que viene de vigilia, ¿no? Y que es justamente estar despierto, estar en vela. ¿Te acordás cuando Jesús también estuvo allí haciendo su oración previo a su muerte, previo a la flagelación? Bueno, los apóstoles se quedan dormidos, ¿no? Y Jesús que reclama: ¿no habéis podido velar conmigo al menos, ¿no? Ese sueño, ¿no? Cuando estaban invitados los apóstoles a acompañar con su oración, esa oración de Jesús, allí en el monte de los olivos. Bueno, nosotros también a veces tendremos que hacer el esfuerzo para mantenernos despiertos, en vela, atentos, ¿no? También Jesús, hay una parábola que reclama un poco esa atención, esa vigilancia, cuando nos habla de esas vírgenes, que algunos fueron prudentes y otras fueron necias, ¿no? Y se quedaron durmiendo, bueno, y unas no tenían ese aceite para sus lámparas. Bueno, esa falta de vigilancia, esa falta de atención, después no les permitió entrar en el festejo de bodas, ¿no? Porque se habían quedado en sus cosas sin preocuparse del cumplimiento, en este caso, de esa obligación de estar en vela, de esperar al esposo, de tener sus lámparas encendidas, en fin. O sea que la falta de vigilancia sería también eso, quedarse dormido en oración, algo que puede pasar fácilmente, algo que quizá hablando con otra persona es difícil que pase. Uno está hablando con alguien, en fin, puede pasar también. Me ha pasado encontrarme con gente que estaba muy cansada, después, bueno, que se quede dormido. Bueno, pobrecito, se ve que lo necesitaba. Pero bueno, a veces nuestro sueño se debe un poco a falta de esfuerzo, ¿no? A veces no, dependerá. También a veces el Señor nos mirará tiernamente que nos quedamos un poco dormidos en oración, pero bueno, no por falta de lucha, sino por un verdadero cansancio. Habrá que ver. Pues lo importante es eso, que pongamos el corazón, la cabeza, que estemos en ese combate por tratar de buscar la comunicación con el Señor, ¿no? A través del diálogo, a través de la lectura, a través de los sentimientos. Así que, en fin, no nos dejemos llevar por la somnolencia espiritual, ¿no? Que es la dejadez, el abandono, la falta de lucha. También otra dificultad que se presenta en la oración es la sequedad. La sequedad es rezar sin gusto, ¿no? Un desierto espiritual, se seca el corazón. Y esta sequedad puede tener por lo menos dos fuentes. Por un lado puede ser voluntad de Dios, que pasemos por un momento de aridez, de desierto. Pero por otro lado también puede ser una manifestación de falta de lucha, de dejadez, de abandono. Evidentemente, en el primer caso, si es voluntad de Dios que pasemos esos momentos más difíciles, evidentemente será una prueba y una oportunidad para vivir la virtud de la fortaleza y manifestarle al Señor también nuestra perseverancia con ese esfuerzo. También puede ser una oportunidad para pedirle al Espíritu Santo el don de piedad, es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, por el que justamente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos da mayor gusto por la oración, ganas, o sea, nos da unos sentimientos de gratitud, unos sentimientos de alegría, unos sentimientos, en fin, podemos decir que es lo contrario a la aridez. La aridez es cuando uno tiene que remar contracorriente y es muy difícil hacer la oración. La piedad es justamente que uno está feliz y contento en ese diálogo, en esa conversación, en esa charla, en ese hacer la oración, ¿no? Así que, en fin, por eso, si lo que pasa es que es la voluntad de Dios que pasamos un momento de aridez, y bueno, eso, perseverancia, oración y hacer lo que se pueda. Y se trata del segundo caso, de que hay falta de lucha, hay dejadez, abandono, tibieza.
Bueno, entonces hay que pedirle la gracia al Señor de poder convertirnos, de volver a empezar, de dejar de lado esa somnolencia espiritual, dejar de lado esa pereza. Así que, en fin, que no es humildad, ya que el hombre sencillo no se extraña de su miseria y esta le lleva a una mayor confianza con el Señor y a mantenerse firme en la constancia. Bueno, otra tentación que puede presentarse es la falta de fe, que lo mismo también puede ser fruto de un regalo de Dios, ¿no? Un momento de dificultad, de falta de fe. Cuenta en el proceso de beatificación y encarnación de la Madre Teresa de Calcuta, que tuvo unos momentos importantes de dudas de fe, ¿no? Y bueno, el Señor permitía esto para que la santa realmente se aferrase más a Dios, ¿no? Pidiéndole la fe. Me cuesta creer, en fin. Las dudas de fe se pueden presentar, digamos, con muchas cuestiones concretas, ¿no? En fin, la fe también uno, a base de no vivirla, a base, digamos, de dejadez, bueno, puede ser que se vaya enflaqueciendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La fe es un don sobrenatural, son las 3 virtudes teologales que las da Dios, pero nos la da en la medida en que uno también ponga los medios, y la pida y viva según la fe. Así que, en fin, por eso también siempre pidamos la fe, ¿no? Pidamos la fe. La oración misma es un acto de fe. Bueno, a veces esa falta de fe no se expresa en una declaración de incredulidad, sino en algunas actitudes, ¿no? Como justamente dejar la oración para más adelante, para después, ¿no? Y hacer otras cosas, o digamos, o dejarse succionar por la vorágine del trabajo, ¿no? Que a veces a uno le succiona la piedad y deja de rezar. Bueno, como que allí está faltando fe, porque está faltando la decisión de darle al Señor ese tiempo que se merece, ese tiempo que nos está esperando, ese tiempo que de alguna manera es de Él también, ¿no? Así que bueno, estas manifestaciones de falta de fe y de tristeza revelan que tenemos que recordar y pensar en lo que el Señor nos dijo, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Por eso le decimos, Señor, aumentame la fe, Señor, ayúdame a hacer oración, que persevere, que no me deje llevar por el activismo, que no me deje llevar por la vorágine de las cosas que tengo que hacer, que la oración no sea el fusible que salta cuando surgen otras cuestiones, en fin. Bueno, la oración es eficaz, nos dice el número 2734 y siguientes del Catecismo, ¿no? Que nos habla justamente de esa confianza filial, esa confianza con el Padre, y nos habla también de estos temas de la perseverancia, ¿no? Entonces, confianza filial, la confianza filial se prueba sobre todo en la tribulación, ¿no? O sea, en las pruebas se muestra la confianza. Entonces, justamente ante la prueba, confiar, hacer nuevamente un acto de fe. En la adversidad, en la congoja, en la aflicción, en la preocupación, confiar en el Señor y esperar en Él. Ahora, por ejemplo, puede faltar confianza porque estamos pidiendo y no recibimos. Bueno, el apóstol Santiago nos da una respuesta, ¿no? Y nos dice que si estamos pidiendo y no recibimos, posiblemente estemos pidiendo mal, ¿no? San Pablo en este sentido también nos dice que en la carta a los Romanos que no sabemos pedir como conviene. Entonces también hay que pedir al Señor, bueno, esto que te pido, si es lo conveniente, si es lo que yo necesito, si es lo que viene bien para mi alma. También la oración no es poner a Dios entre la espada y la pared. Decir, bueno, yo rezo, pero vos, Dios, tenés que hacer lo que yo te pido. Evidentemente no. Pedimos, bueno, que se haga su voluntad. También puede ser oportuno preguntarnos, bueno, ¿y mi oración agradará al Señor? O sea, ¿el Señor estará contento con mi oración? ¿Soy un motivo de alegría para el Señor cuando yo rezo? Cuando pedimos
exigimos un resultado o decimos, hágase tu voluntad, si esto es bueno, si me conviene, si es lo oportuno, en fin. No vaya a ser que nos estemos imaginando un Dios con minúscula, un Dios instrumental, que está al servicio de nuestros deseos y de nuestros caprichos. Entonces yo rezo, Dios hace. No, así no es. Además, sabemos muy bien que nuestro Padre Dios sabe muy bien qué es lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos. Ahora un día, entonces, ¿para qué pedir? Si Dios ya sabe, ¿para qué pedir? Bueno, podemos decir que por un lado, Dios espera porque respeta nuestra libertad, ¿no? Además, muchas veces quiere que perseveremos, que pidamos una vez, que pidamos otra vez, que insistamos. Ya dice un padre de la iglesia, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Evagrio. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer en la oración. Hay que perseverar, insistir, en fin, ya Dios dirá, ¿no? En este mismo sentido, San Agustín escribe, Él quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Bueno, son muchos los ejemplos del Evangelio como el Señor, antes de hacer su milagro o su favor, le pide, ¿no? Pide una manifestación de fe, o pide perseverancia, insistencia, ¿no? Grande es tu fe, dirá el Señor, ¿no? Y sé que perseveremos. Y si no recibimos, y bueno, bendito sea Dios. Dios sabe más, Dios sabe más. Y su oración nunca caerá en saco roto. Esa oración siempre tiene un gran valor. Por eso decimos, Señor, nosotros sabemos que la oración es siempre eficaz y que su primera respuesta es la transformación de nuestro corazón. Ya esa oración nos ayuda a transformarnos, a convertirnos. También otra cosa que uno sabe por fe es que la eficacia de nuestra oración reside en que es Jesús quien reza en nosotros. Es Jesús que reza con nosotros y también es Jesús quien reza por nosotros. O sea que de alguna manera el Señor, cuando rezamos, ocupa nuestro lugar y pide en favor nuestro. Así que por eso también podemos tener una gran paz. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, obtenemos todo lo que pidamos en su nombre. También sabemos que podemos orar continuamente. Esta oración continua obviamente viene del amor. Dice Orígenes que ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua. Ora comáis, ora bebáis, o sea que nosotros convertimos nuestro trabajo en oración también, ¿no? Porque lo ofrecemos, porque lo hacemos en presencia de Dios, el trabajo, el descanso, un traslado, o sea, como el rey Midas, ¿no? Del cuento aquel, de leyenda, que convertía todo en oro, lo que tocaba. Nosotros tenemos que convertir todo en oración, todo en ofrenda al Señor. Orar siempre es posible incluso, dice San Juan Crisóstomo, en el mercado o en un paseo solitario, sentado en vuestra tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina, o sea, cocinando. O sea, siempre vamos a rezar. Si no rezamos, además también esto es un dato muy importante que nos dice San Pablo, ¿no? Si no rezamos, caeremos también en la esclavitud del pecado, porque como dice en los Gálatas, quien ora se salva ciertamente, y quien no ora se condena ciertamente. Así que la oración justamente también nos sirve
Eso para la perseverancia en el bien, para no caer en la tentación. Bueno, hablemos de la oración de la hora de Jesús. Esa oración del sumo sacerdote, que se trata en los números 2746 y siguientes del Catecismo, ¿no? Todos sabemos que Jesús, con su soberana libertad, se entregó enteramente a la obra del Padre, a hacer la voluntad del Padre. Y llegada a su hora, se consagró al Padre como sumo sacerdote y víctima pascual. Por eso te decimos, Señor, gracias Jesús por haber querido cumplir la voluntad del Padre. Tu muerte en la cruz no fue fruto del azar, o fruto de una desgracia, una desgraciada constelación de circunstancias, no. Dios permitió la ceguera de personas como Herodes y Poncio Pilato para realizar su designio de salvación, y este divino designio de salvación, por medio de la muerte del siervo justo, como nos cuenta Isaías y los Hechos de los Apóstoles, ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, como un misterio de salvación para liberarnos del pecado y de la muerte eterna. De modo que la muerte redentora de Jesús vino a cumplir aquella profecía del siervo doliente del libro de Isaías, en el que Jesús mismo se presenta y muestra el sentido de su vida, el sentido de su muerte, a la luz de estos textos. El mismo Jesús lo manifiesta y lo dice, que se cumplía en él esta profecía. Vos, Señor, se lo recordaste a tus discípulos en el camino de Emaús, cuenta Lucas en el capítulo 24. También se lo recordaste a los apóstoles cuando les decías: es necesario que se cumpla lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y así tu sacrificio, Señor, nos devolvió la comunión con Dios. Este sacrificio tuyo da plenitud y sobrepasa todos los demás sacrificios. En ese sentido, Señor, tu sacrificio es único. Reparó nuestra desobediencia, así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Por tu obediencia, Señor, podemos llegar a ser santos. Ningún hombre estuvo jamás en condiciones de tomar todos los pecados de los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. Solo vos, Señor, Dios y hombre verdadero, podías hacerlo. Así sos el único sumo sacerdote, sos, Señor, mediador entre Dios y los hombres. Todo sacerdocio tiene su fuente en el tuyo, tanto el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de todos los fieles, que siendo esencialmente diferentes, también están ordenados uno al otro. De hecho, el sacerdocio jerárquico, el de los presbíteros, ¿no? Diáconos, el obispo, este sacerdocio está al servicio de todos los fieles, y el sacerdocio común, o sea, el de todos los bautizados, se realiza con el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, esperanza y caridad, vida según el Espíritu. Bueno, hasta aquí nuestra meditación de hoy. Ya en la próxima meditación haremos un resumen final, una síntesis de lo que hemos estado viendo en esta primera sección de la cuarta parte del catecismo, ¿no? La oración cristiana. Ya en las próximas meditaciones comenzaremos a hablar, Señor, de la oración que vos nos enseñaste. Vamos a hablar del Padre Nuestro. Así que bueno, terminamos con la misma oración con la que comenzamos esta meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.